estamos de nuevo aquí para poder revisar otro tema y en este caso vamos a hablar acerca de las formas de la nube. Es importante que podamos entender cómo la nube del Señor era antes del templo y cómo la nube del Señor entonces va a determinar dónde está la presencia del Señor. Pero antes de poder profundizar, vamos a un pequeño video donde podemos especificar un poco más acerca de la nube. Job 26, versículo 8. Ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Las nubes tienen la forma de un depósito de aguas, que se prepara para derramarse sobre la tierra. Es la presencia del Padre, el agua viva que se contiene, hasta el momento de manifestarse súbitamente. La nube tiene las formas del depósito de aguas, las contiene y determina el momento donde ha de caer súbitamente sobre todo aquellos que la esperan. Luego Job 26:9 dice: Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. La nube entonces también tiene la forma del misterio que es revelado. Es también una cortina de misterio que encubre la revelación del trono. Cuando la nube se mueve y actúa, ocurre un apocalipsis. La nube se abre para revelar. Ocurre entonces una epifanía de gloria, de bendición o de juicio. La nube nos dice que la revelación es exclusiva, no es para todo. Está escondida a la espera de mostrarse a los que buscan la luz. Entonces la nube opera casi como un velo, pero no es un velo como el del templo, sino es una antesala que puede ser traspasada, que puede ser caminada. Es una dimensión de agua, de partículas de agua viva, por donde podemos entrar. Por eso también leemos en 2 de Samuel 22, 12 y 13. Puso tiniebla por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Si la iglesia se define por la revelación, si la revelación es una parte esencial de la iglesia que la diferencia entre cualquier comunidad o cualquier tipo de agrupación de personas, entonces la nube es el símbolo más preciso de esto, de esta revelación que se abre para manifestar el trono. Porque Dios esconde misterios en la nube, y eso es lo que nos está diciendo estas palabras. Él puso tinieblas por su escondedero, alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Si existe algo que debería unirnos como hijos de Dios, es esa hambre y esa necesidad de conocer más de Cristo, de que se nos sea revelado más de Él, y de que podamos ir más profundo hasta poder estar lo más cercanos al trono. En ese camino hacia la profundidad de Dios es que caminamos por la nube. La nube rodea el trono de Dios y determina cuándo algo va a ser revelado. Luego las escrituras dicen en Job 37, 2 y 13: Asimismo por sus designios se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que Él les mande. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Aquí vemos otra forma de la nube. Ya hemos notado dos formas distintas, la primera como depósito, la segunda como una dinámica para revelar el trono de Cristo. Pero ahora estamos viendo también aquí en la nube algo particular. En la nube también hay designios. Aquí vemos también tres nuevas formas de la nube. Una para azote, otra para bendecir a causa de la tierra y otra por misericordia. Es lo que nos está mostrando Job 37. Antes la tierra se regaba con un vapor que salía de ella. La primera vez que las nubes explotaron fue en el diluvio, cuando la tierra recibió el juicio. Las nubes testificaron contra la violencia de la tierra enviando aguas de juicio por 40 días. También Dios enviaría su nube en los días de Elías, pero esta vez para bendecir la tierra que se mantenía en sequía por causa del pecado. La bendijo y la siguió bendiciendo con lluvia temprana y lluvia tardía. Elías en ese momento pidió en el monte que la nube viniera, y la nube se levantó y trajo lluvia para la tierra de Israel. Entonces aquí vemos estas diferentes formas de la nube, una por azote, en el caso del diluvio, otra por causa de la tierra y otra por misericordia. Job 36
desde el 26 al 31, dice: He aquí Dios es grande, y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destila las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? He aquí que sobre él extiende su luz, y cobija con ella las profundidades del mar. Bien que por esos medios castiga a los hombres, a la multitud él da sustento. Aquí volvemos a ver de nuevo las formas de la nube, que son para azote o que son para bendición. La nube, por lo tanto, guarda diferentes formas y hace lo que el Señor le pide, tal como dice Job: bien que por sus medios castiga a los pueblos, a la multitud él da sustento. Luego añade, para reforzar el acto del juicio, en el versículo 32 y 33 del capítulo 36 de Job: con las nubes encubre la luz y le manda no brillar, interponiendo aquellas. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Entonces la nube trae esta bendición, pero a veces también trae un juicio. Y es formas de la nube que, al discernirlas, podemos determinar la función de esta nube. Más importante aún, la nube para el Israel del Éxodo era el símbolo más significativo de la presencia de Dios. Ellos la veían día y noche en el desierto. Dios hablaba desde la nube, daba instrucciones, les exhortaba y por sobre todo les guiaba en el camino. La nube manifestaba que el Dios omnipresente, que estaba en todo lugar y que puede estar presente en cualquier parte del planeta. Sin embargo, cuando estaba la nube, su presencia se hacía presente con ellos de una forma distinta. Cuando estaba la nube, significaba que toda la atención de Dios, de este Dios omnipresente, estaba centrada en un lugar y en un espacio y en un momento específico. Dice Job 37, del 14 al 16: Escucha esto, Job, detente, y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? Por esto mismo es que la nube representaba al perfecto en sabiduría, que se manifestaba a Israel en el Éxodo, que caminó con ellos y que les guiaba. Por esto mismo la nube es, por sobre todo, un símbolo de la presencia presente de Dios, que puede traer bendición o juicio, una presencia gloriosa, densa, profunda, un peso de gloria. Desde ahí que la nube fue llamada el Shekinah de Dios. A veces también se le decía que ahí estaba el Kabod de Dios, la gloria, la densidad de Él. Pero sobre todo su personalidad se manifestaba desde la nube. La nube traía la voz de Dios, la nube testificaba a Israel si venía bendición o juicio por los actos del pueblo. La nube entonces manifestó la gloria del Señor y la presencia presente de Dios, de este Dios que podía estar en todo lugar, estaba ahora con ellos, en ese momento y en ese lugar de forma específica, dándoles toda su atención. Bueno, y con esto que hemos visto podemos entender mucho más ahora acerca de cómo la nube del Señor fue una manifestación tan importante dentro de Israel, sobre todo en el Éxodo. Pensemos que en el peregrinaje de Israel lo más importante era saber hacia dónde moverse y cuándo moverse, porque ellos estaban peregrinando por el desierto. Y esta orden o esta directriz lo daba la nube. Aún antes del tabernáculo, la nube era la que iba guiando. Entonces eso es muy importante porque incluso el tabernáculo se desarmaba y se armaba dependiendo del movimiento de la nube. Vaya conmigo a Éxodo 40:34. Quiero leérselo para que podamos ir entonces avanzando en esto. Dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Moisés se quedó afuera, no pudo entrar. Esto es muy importante porque luego cuando veamos a Jesucristo con la nube, vamos a ver que el Señor está dentro de la nube. Sin embargo, Moisés no se atrevió a entrar a esta nube. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Todos desarmaban las tiendas para poder moverse.
pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Como veíamos anteriormente, la nube representaba también la presencia presente de Dios. O sea que Dios ponía toda su atención en ese lugar, en ese espacio-tiempo. Entendiendo que Dios es eterno, entendiendo que Dios es omnisciente, es omnipresente, puede estar en cualquier parte y está en todo lugar al mismo tiempo, que estuviese la nube implicaba que en un espacio-tiempo determinado su presencia se hacía presente. Y esto es lo que está resaltando aquí Éxodo. Está diciendo que por medio de esta nube el tabernáculo sabía cuándo moverse, hacia dónde moverse y cuál era el momento entonces de marchar. La nube era muy importante y tenía que ver también con la gloria del Señor manifestándose a tal punto que el propio Moisés, que tenía mucha experiencia acerca de visitaciones de Dios, no se atrevió a entrar al tabernáculo por causa de la nube. Ahora, Números 11:24 dice, este es otro punto que es necesario que entendamos, porque la nube tenía que ver también con un gobierno. Al dar las órdenes de cómo moverse en el peregrinaje de Israel, la nube tenía mucho que ver con el gobierno. El hecho de que el arco, en el caso de Noa, cuando sale del arca y hace el pacto de nuevo el Señor con la tierra y con Noa y su descendencia, el hecho de que el arco de colores se manifestara enfrente de Noa entre las nubes, era un símbolo de que en medio de la gloria del Señor había un pacto para el nuevo comienzo, para la nueva tierra. Y esto era un ejercicio de gobierno de Dios, era una manifestación de su gobierno. Ahora, Números 11:24 dice, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Trajo a los 70. Esto nos recuerda al Señor cuando envía a los 70 también. En este caso el Señor, como el Mesías de Israel, va a enviar a los 70, recuerden, no a los gentiles. De hecho, una de las instrucciones es no vayan por camino de gentiles, no vayan a las ciudades donde no hayan judíos. Este envío de los 70 es solo para Israel, para que el Mesías sea proclamado y el reino sea proclamado en medio del pueblo de Israel. Y esto es importantísimo porque el 70, decíamos en los temas anteriores, es el número de la influencia de un rey. El gobierno es algo permanente, pero la influencia es algo momentáneo. La influencia crece o decrece de acuerdo al tiempo. Y aquí, en este caso, estamos viendo al Mesías, en el caso del Señor Jesucristo, expandiendo su influencia de gobierno momentáneamente por toda la ciudad de Israel por medio de los 70. Y es el mismo ejercicio que Moisés hace en Números 11, 24 y 25. Dice que llamó a los 70, entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Fue lo mismo que ocurrió con el Señor impartió de su influencia sobre estos 70, porque esos 70 que fueron enviados no tenían el Espíritu Santo, no habían recibido el Espíritu Santo, sino que todo lo que hicieron, todo el ejercicio de milagros, de sanidades que hicieron los 70 fue por causa de que estaban cubiertos por esta influencia de Jesucristo, del Mesías. Y en este caso Moisés también va a extender el gobierno que él porta, que Dios le acaba de dar, le dio, y lo va a extender en estos 70 ancianos. Y cuando posó sobre ellos el Espíritu, dice, profetizaron y no cesaron. Ahora, lo importante de esto, en nuestro caso, que estamos revisando sobre la nube, es poder comprender que la nube ejercía un gobierno. Y estos 70, por ejemplo, eran enviados, así como cuando llueve, y entonces la nube suelta de su depósito sobre toda la tierra, así también cuando el Señor envió a sus 70 discípulos a predicar, Él estaba regando la tierra de Israel antes de la cosecha. Eso es lo que le podríamos llamar una lluvia tardía antes de la cosecha. Y en el caso de Moisés, me estaba yendo Abraham, en el caso de Moisés, también él está expandiendo ese gobierno y la nube está ejerciendo ese gobierno. Ahora, Números 12, más adelante, dice 12 desde el 5 al 10 vamos a leer. Entonces Jehová, esto es otro aspecto de la nube que vamos a ver aquí, entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Este es el episodio donde Aarón y María han estado hablando mal de Moisés y el Señor va a juzgar esta situación. El hecho de que la nube descienda y se ponga a la puerta del tabernáculo es que va a haber un juicio ahí en medio. La puerta, como no habían juzgado en ese tiempo,
En la cultura antigua las puertas eran los lugares donde se juzgaba y se ejercía el gobierno. Era donde se condenaba o se bendecía de acuerdo a un juicio que se realizaba. Entonces la nube está bajando para testificar, es una nube que da testimonio de algo, como veíamos anteriormente, para bendición o para juicio. Dice, y él les dijo, oíd mis palabras, cuando haya entre vosotros, este es Dios hablando desde la nube, entre vosotros, profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no ansía mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, del lugar de la puerta, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Entonces hubo un juicio ahí en la puerta del tabernáculo donde la nube vino a testificar en contra de esta situación, y entonces cuando se retira el juicio había sido decretado. Veíamos anteriormente que la nube suelta, se habla de la nube cuando suelta truenos, por ejemplo, como un juicio contra la iniquidad. Entonces la nube es la presencia del Señor que a veces puede soltar bendición, y el libro de Job lo habla bastantes veces, y también puede soltar juicio. Y aquí entonces se parece a lo que hemos venido viendo acerca de la dimensión del Mesías. El Mesías porta la nube. Amén. Entonces esto es muy importante porque vamos a ver que la nube dirige en cierta forma los tiempos para el tabernáculo en cuanto a dónde y cómo moverse. Y va a dirigir también, va a aprobar, es la presencia de Dios aprobando un lugar donde Él quiere mostrarse. Y esto es algo que Salomón entiende, Salomón lo sabe, y cuando él va a edificar, va a construir el edificio, el templo, él necesita que venga la nube a aprobar esta casa, a aprobar este edificio que acaban de construir con la presencia de Dios. Entonces ahora vamos a 1 Reyes 8:10, y aquí ya estamos entrando al tema en sí acerca de los templos, acerca del templo y la nube. Es importante que entendamos que la nube es primero, que la nube es la que dice si ese lugar es apto, la nube es la que dice si aquí yo puedo establecer mi presencia presente. Entonces dice 1 Reyes 8, y vamos a revisar bastante de esto, dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Esto es igual a lo que ocurrió en el tabernáculo con Moisés. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. O sea, la nube vino a validar ese edificio que había Salomón construido. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Este es el 8:12, 1 Reyes 8:12. Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. ¿Qué se refiere con esto? A la oscuridad de profundas aguas que dice Job que están en la nube. Oscuridad de profundas aguas. Todos hemos estado en algún lugar donde el agua es cristalina en la orilla y cuando uno va avanzando hacia lo profundo se va volviendo oscura. No porque no sea el agua se vuelva menos clara o no sea transparente, sino que básicamente por el nivel de profundidad se va volviendo oscuro. Y esta es la figura de la nube, es la profundidad de Dios. Se hace una oscuridad por el nivel de profundidad, por lo insondable de Dios. Romanos 8:13, seguimos leyendo, y aquí voy a leer un versículo de la Biblia textual, básicamente porque es mucho más preciso con la expresión real de Salomón. La Reina Valera tiene una expresión donde dice, te edificamos, Señor, una morada. Pero en el 8:13 de la Biblia textual, lo dice textualmente, valga la redundancia, como Salomón lo especifica, y Salomón exclama esto, edificaste mi casa, dice, una casa extraordinaria para ti, para habitar en novedad. Lo voy a leer completo. Dice, entonces dijo Salomón en el 12, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad, y luego exclama, edificaste mi casa, una casa extraordinaria para ti, para habitar en novedad. Es interesante porque esta exclamación literal de Salomón está mucho más acorde a lo que Dios le respondió a David, que vimos en los temas anteriores, acerca de su deseo, del deseo de David de hacerle un edificio a Dios. Y Dios le dice, ¿tú crees que yo pueda habitar en un edificio? La verdad es que no, porque no me puede contener ni la tierra. Pero yo voy a edificarte una descendencia. Y aquí Salomón exclama, edificaste mi casa, le dice al Señor. Entonces se está refiriendo a una descendencia, una casa extraordinaria para ti, para habitar en novedad.
Y el 14, y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Entonces Salomón sabe, de alguna manera, que este edificio que él está construyendo no puede contener a Dios. Solo está pidiendo que Dios apruebe el edificio para un uso exclusivo, para invocar el nombre del Señor en ese lugar. Pero él sabe que Dios no habita textualmente o literalmente en ese lugar. ¿Cómo sabemos esto? Por las siguientes palabras del mismo Salomón el día de la inauguración del edificio. Dice Primera Reyes 8:27, pero es verdad que Dios, fíjese, este es Salomón, dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. O sea, si los cielos de los cielos no te pueden contener, este edificio no va a poder hacerlo, dice. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho mi nombre estará allí, y que oigan la oración que tu siervo haga en este lugar. O sea, está diciendo el Señor, yo sé que tú no vas a vivir en este edificio, pero te pido que cuando vengamos aquí e invoquemos tu nombre, tú nos respondas, nos pongas atención. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Está pidiendo, lo voy a decir así, tener una línea directa con Dios en ese lugar. Eso es lo que está pidiendo Salomón. Salomón sabe que no puede hacerle un lugar para que Dios habite ahí. Así que él dice, me conformo con que este lugar tenga una línea directa. Sea el teléfono rojo. No sé si han escuchado hablar del teléfono rojo. Algunos presidentes tienen un teléfono que es línea directa con el presidente para casos de emergencia. Y de esto a veces bromeaban algunos tiras cómicas, o algunos incluso cómics, acerca del teléfono rojo. Gordon, por ejemplo, tenía un teléfono rojo donde podía llamar directamente a Batman. Así que el Batman antiguo tenía un teléfono que empezaba a sonar y ese era el teléfono de emergencia, el teléfono rojo. Era la línea directa. Y Salomón está diciendo, como aquí no puedes habitar Dios, que este lugar sea una línea directa. Dice el 33, más abajo, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos, aquí empieza toda la oración de Salomón pidiéndole a Dios, por haber pecado contra ti, y se volvieran a ti, confesaren tu nombre, y oraren, y te rogaren y suplicaren en este lugar, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo, Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Fíjense, tú oirás desde los cielos, no desde este lugar, sino desde los cielos. Aquí te van a clamar, pero tú vas a oír desde los cielos. O sea, una línea directa. Me salté el versículo 30 adelante, el 8:30, es muy importante que lo leamos. Dice, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú los oirás en el lugar de tu morada en los cielos, escucha y perdona. O sea, Salomón sabía que el edificio no era donde Dios iba a estar todo el tiempo, sino que era un lugar de llamada directa, solo eso. Es como, voy a usar este ejemplo, como si yo tuviese este teléfono, este es un teléfono que se me echó a perder, es un aparato ahora solamente, y entonces lo tuviese en mi casa con este cartelito que diga solo para uso exclusivo, para llamada de Dios. Entonces, si yo tuviese este teléfono aquí en mi pared, y en caso de emergencia, entonces tengo que correr, agarrar el teléfono y puedo hacer una llamada a Dios directa. Eso era el templo, era un lugar de llamada directa. Por eso cuando el Señor entra al templo, dice el Señor, este lugar debería ser una casa de oración, este lugar debería ser un lugar de clamor, y sin embargo se ha vuelto una cueva de ladrones. Entonces Salomón sabía que el templo era un lugar solo para llamada directa. De hecho, si sigue leyendo el capítulo 8, durante 5 momentos diferentes, Salomón repite esta frase, nosotros vendremos a orar aquí, pero tú nos oirás desde los cielos. No dice, vamos a encontrar aquí a Dios, acá adentro. No dice, tú nos oirás desde los cielos. Es como que yo agarrara este teléfono y pensara que a la persona que llamo vive acá adentro. Y esa era la idea que se empezó a instaurar en la mente de muchas personas acerca de los templos, de que Dios vivía dentro de ese templo. Pero no, esa era una idea muy griega, esa era una idea muy pagana, sino que el templo funcionaba como un lugar para llamar, de llamada directa, tú oirás, pero el Señor iba a oír desde los cielos. Y eso es muy importante que lo podamos entender. Ahora, en el capítulo siguiente,
de Primera de Reyes, el capítulo 9, viene la respuesta de Dios. Porque aquí en este momento en donde inaugura el templo, Salomón es el clamor de Salomón. Pero no sabemos lo que Dios le va a responder hasta el capítulo siguiente. Y luego había pasado, de hecho, todo ese día, habían celebrado y todo, Salomón se fue a su casa, y entonces Dios recién le respondió a él, ahí. Le dice, Primera Reyes 9:6, dice, mas si obstinadamente, le está hablando el Señor, le dice, sí, Salomón, yo voy a escuchar tu oración, le dice Salomón. ¿Ya viste mi nube que descendió? Ok, yo voy a escuchar tu oración, yo lo que voy a hacer es poner atención a los que vengan a clamar a este lugar. Voy a responder esa llamada de línea directa. Pero le dice en el 9:6, mas si obstinadamente os apartáis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado mi nombre, o sea, este teléfono que lo santificamos para que me puedan llamar, yo la echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. O sea, no es un asunto ilimitado, no es algo perpetuo, es algo que tiene una condición. El pacto era condicional, la condición era que ellos continuaran caminando los estatutos y la ley. Sabemos que eso no ocurrió porque Jesucristo vino entonces para redimirnos de que no podemos alcanzar esa ley, ese nivel de perfección que exige la ley. Ahora, vamos a Mateo 17:4, porque entonces la nube ya no va a estar en el templo de Salomón, lo sabemos porque el templo es destruido en la época de Nabucodonosor, son quitadas todas las cosas, pasan varias décadas, 70 años de hecho pasan, y es un tema para poder conversar, y ahora que sabe que el 70 es un número de reyes, 70 años de cautiverio, luego se construye el segundo templo, hay una gloria que desciende sobre ese templo, que el Señor le promete a Ageo, sobre ese segundo templo, que era un edificio más pequeño, pero sin embargo que sí la gloria se manifestó. Pero luego eso también caduca y también se corrompe, y lo sabemos por el libro de Malaquías, que los sacerdotes se corrompieron y el templo de nuevo es destruido. En los tiempos ya entre Malaquías y Juan el Bautista ese templo es destruido, y luego Herodes reconstruye su templo, su propio edificio, que es lo que hemos visto en los temas anteriores, y ahí la nube de gloria nunca apareció. Ahí la presencia del Señor nunca se manifestó. Ni siquiera se cree que ni siquiera estaba el arca del pacto en ese templo. Entonces era un edificio solamente, como hemos visto, un sistema bien engrasado de religiosidad, porque Dios ya no iba a manifestar nada en un edificio. Ahora vamos a Mateo 17. Vamos a Mateo 17 y aquí está el Señor. Yo hablo bastante de Mateo 17 o de este episodio del Monte de la Transfiguración en el libro Batallas en el Gran Monte, porque el Monte de la Transfiguración tiene relación con hacia el monte que el Señor nos está llamando hoy en día. Pero vamos a Mateo 17, entonces 4, dice, entonces Pedro dijo a Jesús, después de que vio esta transfiguración del Señor en el monte, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías, que se habían aparecido. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Yo creo que si nosotros hubiésemos estado en ese escenario, habríamos hecho exactamente lo mismo, porque ellos saben lo que significa esta nube. Que ni aún Moisés pudo entrar cuando la nube estaba en el tabernáculo, que los sacerdotes no entraron cuando la nube estuvo en el templo de Salomón. Y sin embargo aquí la nube aparece sin haber edificio. El edificio está lejos, no está tan lejos de donde ellos están, sin embargo la nube nunca apareció en ese edificio, pero sí aparece donde está el Hijo. E incluso Moisés y Elías, que habían estado ahí, ahora por fin están dentro de la nube, ahora por fin están dentro de esta manifestación porque el Hijo está presente y la nube rodea al Hijo. Y los discípulos quedaron dentro de la nube en ese momento en que la nube habla y dicen, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Esta es la habitación en quien yo tengo complacencia. Este es el lugar donde se tiene que venir a adorar. El Hijo es el lugar donde se adora y en quien yo tengo complacencia. Eso le está diciendo a Pedro, porque Pedro dijo, hagamos una enramada, adoremos aquí, quedémonos aquí adorando. Pero no,
este es el lugar, el Hijo, a él oíd. Dice, más abajo, dice, entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces esto es bien interesante porque la nube se manifiesta y ahora está Moisés, está Elías, están los testigos en este caso, están ahí parados para testificar. El número 2 sabemos que es un número de testimonio, de testigo, y la nube se manifiesta para dar testimonio, como hemos entendido, para bendición o para juicio. Tiene que ver con la dimensión del Mesías. Amén. Y por esa razón descendió la nube, estando Elías y estando Moisés también ahí. Ahora vamos a Ageo. Volvamos a Ageo y sigamos entendiendo el conflicto entonces de Jesús con el templo. Dice Ageo 2:12. Aquí está Ageo profetizando en pleno periodo de reconstrucción del templo segundo, ¿verdad? Un edificio que va a ser más pequeño y que Dios va a traer su presencia, pero no como en el primero. Dice, si alguno llevare carne santificada, Ageo 2:12, vamos a leer hasta el 15, en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, aquí está Ageo hablándole a los sacerdotes, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto, por tener un cuerpo muerto cerca o por tocarlo, tocar alguna de estas cosas, dice, ¿será inmunda? Respondieron los sacerdotes, inmunda será. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí. Dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. ¿Por qué? Porque ellos estaban ofreciendo holocaustos sin tener el edificio todavía reconstruido. Entonces Ageo le dice, este edificio en ruinas es como un cuerpo muerto que está llenando, está volviendo inmundo todo lo que ustedes hacen. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. O sea, cuando había gente en inmundicia, van a volver todo inmundo, le está diciendo Ageo. Así que mediten en esto, quiten la mortandad antes de poner piedra sobre piedra. Obviamente esto fue algo que Herodes no hizo cuando reconstruyó el templo, que esa generación no hicieron cuando reconstruyeron el templo. Y volvamos ahora a Mateo. Vamos a Mateo 24-28. Jesucristo está en Mateo 24 enjuiciando el templo de Herodes. Está soltando un juicio contra esto y estas son las palabras que dice, entre otras. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, y aquí está haciendo una referencia directa a lo que Ageo profetizó, el cuerpo muerto en este caso era el templo, era un cuerpo que traía inmundicia a todo Jerusalén, era un templo que estaba volviendo inmunda a todo Jerusalén y todo lo que se hacía en Jerusalén. Dice, allí se juntarán las águilas. Esta es una referencia a Roma, ¿verdad? Allí se juntará el ejército de Roma. Y eso ocurrió en el año 70. E inmediatamente después, dice, de la tribulación de aquellos días, o sea, del año 70 y los años anteriores, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí se refiere a que el templo va a ser oscurecido y la luna no dará su resplandor, se refiere al sacerdocio de Leví que operaba bajo un calendario lunar. Y las estrellas caerán y las potencias se refiere a los gobernantes que van a perder su posición. Todo esto ocurrió al pie de la letra en la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Mateo 24:30, entonces aparecerá, dice, la señal del Hijo del Hombre. Entonces recién van a poder ver, les dice, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y van a ver por fin que la nube rodea al Hijo de Dios. Entonces quitar el templo era necesario, muy necesario, para que ellos pudiesen sus ojos ser abiertos y ver al Hijo de Dios rodeado por la nube. La nube era la que rectificaba la presencia presente de Dios en un lugar, en un espacio y tiempo. Y en este caso rectifica que la presencia de Dios está en el Hijo de Dios, en este caso nuestro Señor Jesucristo, quien está sentado a la diestra del Padre. Ahora, Mateo, vamos de nuevo a Mateo 26, seguimos leyendo más abajo, dice, en este caso cuando el Señor está siendo acusado en el Sanedrín, dice, y los principales sacerdotes
Mateo 26, 59, 60. Dice, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Fíjese, estoy haciendo hincapié en esta parte de los testigos falsos, porque el Sanedrín era como una especie de falsa nube, porque ellos eran el lugar donde se juzgaba. Así como la nube descendió a la puerta del tabernáculo a juzgar la situación que tenía Aarón, María y Moisés, y en ese juzgar condenó a María, en este caso, este Sanedrín operaba como un concilio, como un concierto de personas que eran de testimonios falsos, trajeron testigos falsos incluso para poder testificar en contra del Señor. Y esto es interesante, este choque, porque aquí Jesucristo, Él posee la nube verdadera y está enfrente a estas nubes falsas, como las que describe Judas, ¿verdad? La epístola de Judas, donde dice que estos son nubes sin agua. Dice árboles otoñales, desarraigados, 2 veces muertos, dice Judas, nubes sin agua. Y se está refiriendo a religiosos, se está refiriendo a gente que dice conocer a Dios, pero actúa de forma totalmente contraria. Ahora, 61, seguimos leyendo, 26:61 de Mateo, que dijeron, este dijo, hablando de Jesús, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no responden nada que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Dijo, además vas a ver que el Hijo de Dios está sentado a la diestra de Dios y está viniendo, se está moviendo con la nube del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Y aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Esto es súper importante porque aquí vemos en un relato muy preciso cómo está la confrontación entre un edificio falso, entre un templo falso, una morada falsa, que en este caso es el templo, que está siendo amenazado por Jesucristo mismo, que porta la nube, que porta la morada, que porta la presencia, está amenazando la continuidad de este templo. Y eso lo ven los fariseos y se levantan y le dicen, el único que puede amenazar la continuidad del templo es el Mesías. ¿Eres tú el Mesías? Y Jesucristo le dice, sí, yo soy el Mesías y ustedes me van a ver con la nube de los cielos. Al decirle con la nube de los cielos, le está diciendo, yo soy el Mesías, la presencia presente de Dios está en mí y me está rodeando. Yo soy el Mesías y he venido a testificar contra ustedes, para bendición o para maldición, dependiendo de cuál es su actuar. Y ahí es donde los fariseos se levantan y dicen, a este hay que matarlo. O sea, se levanta el diablo en ellos, se levanta la inmundicia, se levanta la tiniebla en ellos y dicen, hay que quitarlo, hay que sacarlo de aquí porque está amenazando al templo. Hechos 6, y vamos a ver a Esteban, ya la iglesia se ha levantado, el templo sigue vigente y la iglesia va a seguir esta confrontación hasta el año 70 contra el templo. Dice, y pusieron testigos falsos que decían, vuelven a aparecer los testigos falsos, que son las nubes sin agua. Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Estos son los testigos falsos contra Esteban. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, fíjense, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Le hemos oído decir a Esteban que Jesucristo va a destruir este templo. ¿De dónde sacaron esa idea? Obviamente la iglesia estaba diciendo el templo ya no es necesario y eso estaba amenazando todo el sistema que en ese momento operaba en el edificio de Herodes. Que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio del Sanedrín, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así?, le preguntó a Esteban. Y aquí Esteban comienza todo su relato de la Escritura. Ya sabemos que el Espíritu Santo está en él. Esteban es un hombre lleno del Espíritu Santo, es un diácono dentro de la iglesia, un servidor. Y él empieza a predicar y a mostrarle cómo el Señor había operado con Israel. Y llega a este punto. Porque le han preguntado, ¿es verdad que Jesús va a destruir este templo? ¿Es verdad eso? Y llega a este punto.
En el capítulo 7, vamos al 45, Esteban está hablando lleno del Espíritu y les dice, el cual recibiendo a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles. El tabernáculo lo introdujeron con Josué a tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. David, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Pidió hacerle un edificio. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Duros de cerviz, le está diciendo Esteban. Ustedes resisten al Espíritu Santo aferrándose a este edificio. Ustedes resisten al Espíritu Santo, son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. No quieren escuchar, se resisten y se aferran a este edificio cuando Dios dijo que no iba a habitar más en edificios hechos de mano de hombre, que no puede habitar en esos lugares. Aún Salomón sabía que Dios no podía hacer eso, y por eso rogó y le dijo, Señor, que este lugar por último sea un lugar donde se te pueda llamar directamente, porque yo sé que tú habitas en los cielos, yo sé que tú eres eterno, yo sé que los cielos de los cielos no te pueden contener. Y eso es lo que le está diciendo Esteban, ustedes han sido duros de cerviz. Y sin embargo, dice más abajo, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, fíjense en esto, para Esteban ya había salido el templo, él ya no veneraba en su corazón el templo, él había sido circuncidado en su corazón y por lo tanto el edificio no era importante para él. Y cuando eso se rompió en la iglesia pudo ver al Hijo de otra manera. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Fíjese, se cumple exactamente lo que Jesucristo le dijo al Sanedrín días anteriores, antes de ser llevado a la cruz. Van a ver al Hijo de Dios a la diestra del Padre y con la nube de los cielos. Entonces, Esteban ve, las nubes se abren para revelar a Jesucristo. La nube se abre como una dimensión, ¿verdad? Como veíamos anteriormente al inicio, se abre la nube para revelar el trono. La nube deja de ocultar el trono, deja de tapar, sino que revela, se produce una epifanía en Esteban, porque él está viendo al Hijo de Dios, los cielos abiertos. Cuando dice los cielos abiertos se refiere a eso, las nubes se movieron para mostrarle al Hijo de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y es importante que podamos entonces atesorar esto, entenderlo, de que es necesario que nos desliguemos en nuestro corazón de cualquier edificio que llamemos la casa de Dios, para que puedan ser abiertos nuestros ojos y poder llevar a la iglesia una verdadera reforma, en donde la presencia del Señor se manifieste en su verdadera casa, que es la iglesia, que somos nosotros, que es la congregación de los justos. Por eso quiero que escuche esto unos minutos y luego volvemos. Tantos dioses que tenemos. Beside of God, aún más allá y después, o además de nuestro Dios. And since this moment, y es en este momento, the fire of God started to burn in me, que comenzó el fuego de Dios a quemar dentro de mí. And I would rather die, y yo prefiero morir than to not long follow, to see the reformation of the church of the living God. El no perseguir y poder ver la reforma de la iglesia del Dios vivo. And I found, yo me di cuenta, that I'm not the only one. Y me di cuenta que no soy el único. And I found, y me di cuenta, that we are not the first generation. Que no somos la primera generación. And I found, y yo me di cuenta, that in my father's generation, que en la generación de mi padre, in my city, en mi ciudad, people were trying, la gente estaba tratando to also put their hearts onto that, intentando poner su corazón para con Dios, to see reformation of the church coming, para ver la reforma de la iglesia que llegase.
And they were murdered. y fueron matados And they were persecuted. y fueron perseguidos And they were killed. y fueron muertos And they died y murieron without seeing the fulfillment of the promise they had in their hearts. sin ver el cumplimiento de la promesa que ya estaba dentro de sus corazones. Because they were not living for themselves. ¿Por qué? Porque no vivían para ellos mismos. Because they died for another generation to rise. Porque ellos estuvieron dispuestos a morir para que otra generación se levantase. 500 years later. 500 años después. 600 years later. 600 años después. 700 years later. 700 años después. And they are in the cloud of witnesses. Y ellos se encuentran ahora en la nube de testigos, Giving testimony to the living generation. dando testimonio a la generación que hoy vive, That it's possible. que sí es posible, That there can be a time que puede venir un tiempo where the Lord Himself will restore His house. donde Dios mismo restaurará su propia casa, Where the dimension of the heavenly Jerusalem will come down. de la dimensión de la Jerusalén celestial descenderá sobre And then the ecclesia, the church, will no longer be a man-made building. y ya la Organization. iglesia de Dios no será una organización ni un edificio construido por una organización de los hombres, But the city of God, the heavenly Jerusalem on earth, pero la ciudad de Dios, la Jerusalén celestial que existe sobre la tierra, ruling with Christ, gobernando con Cristo, bringing peace to the nation. trayendo paz a las naciones de la tierra. Amén. Por último, quiero cerrar con este versículo. Hebreos 12:1. Habiendo escuchado lo que el Señor nos acaba de decir, es importante que entendamos que no somos la primera generación que busca traer a la casa de Dios su dimensión verdadera. La única manera de que la ciudad de Dios, la Sion celestial, se manifieste es que entendamos que nosotros, la congregación de los hijos, somos la casa de Dios y podamos quitar cualquier cartel sobre un edificio que diga que eso es la casa de Dios. Porque cada vez que lo hacemos, estamos contradiciendo todo lo que Dios dijo acerca de qué era su morada y de qué sería su morada. Estamos diciendo que en ese edificio está la nube, cuando en realidad la nube está en la congregación de los justos. Por eso Hebreos 12:1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, o sea, todos esos santos, toda la iglesia que está ahora mismo, la iglesia eterna, que está ahora mismo rodeando al Hijo, es la nube de los testigos, es la nube de gloria, es la nube que trae incluso juicio, es la nube que a veces se abre para revelar el trono. Dice: por tanto nosotros todos, también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Este es un peso. Entendamos que es un peso. Tener carteles, tener marcas ministeriales, es un peso que tenemos que despojarnos. Y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, y solo en Jesús, que es el que está rodeado en la nube, el autor y consumador de la fe. Moisés puso los ojos en Jesús, Elías puso los ojos en Jesús, los discípulos pusieron los ojos en Jesús, la nube les dijo: Él es mi Hijo, a Él oíd. Entonces pongamos nosotros también los ojos en Jesús y quitemos nuestros ojos de cualquier otra edificación que no tiene que ver con la presencia de Dios. Ahora, una vez que me quedo con ese salón, una vez que me quedo con ese edificio, y sé que en ese edificio no es necesariamente un lugar donde Dios quiera habitar, sino que Dios quiere habitar en la congregación, entonces sí, puedo ocupar un salón. Puedo ocupar un salón de un hotel, puedo ocupar un salón de un galpón, voy a decir así, puedo ocupar una casa, puedo ocupar el comedor de mi casa, puedo ocupar el living de mi casa, puedo ocupar la plaza de la ciudad, puedo ocupar un parque, y ahí es donde va a descender la nube de gloria. Y esto no es solo importante que lo tengamos como una idea en general acerca de Dios, sino que sea una verdad establecida, que en donde podamos caminar de forma consecuente en cada uno de los actos que hacemos para el Señor, y que los edificios dejen de tener nombre de iglesia, y entonces la iglesia pueda manifestarse con esa nube de gloria, con esa nube de testigos,
Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sentémonos juntamente con él, a la diestra del trono de Dios, desechando todo el peso de estas cosas que nos asedian y que nos impiden ver los cielos abiertos y a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Sean todos muy bendecidos. Nos vemos en el siguiente tema.